El ciclohexano puede ser obtenido mediante la reacción química del benceno con el hidrógeno, de acuerdo con esta reacción química. Es decir, una mol de benceno más 3 moles de hidrógeno producen una mol de ciclohexano. Para el proceso que se muestra aquí en el diagrama, determine la relación de reciclo de las corrientes de alimentación fresca a corriente de recirculación si la conversión global es de 100% y la conversión de paso por el reactor es solamente del 20%. Se puede asumir que un 20% en exceso de hidrógeno en la corriente de alimentación al reactor, es decir, M, y la composición de la corriente de recirculación es de 21.1% en mol de benceno y 79.89% en mol de hidrógeno. Tenemos aquí este proceso, el diagrama que se suministra una corriente de producto fresco, se mezcla con una corriente de producto recirculado y esa mezcla llega aquí a este mixer y es la que después se inyecta al reactor. Luego pasa en un separador, la corriente de producto P sale todo el ciclohexano, sale por la corriente P, mientras que el reactivo no recirculado, no reaccionado, es decir, el benceno y el hidrógeno se reinyecta aquí al mixer. ¿Para qué? Para aumentar la conversión global. Recuerde usted que la conversión de paso solo es referente a las corrientes de entrada y salida del reactor, mientras que la conversión global es referente a la entrada y salida del proceso, es decir, la corriente F y la corriente P. También puede asumir que la corriente M, es decir, la que entra al reactor, tiene 100 moles por minuto de benceno. También se suministra la fórmula. También la fórmula para qué? Para calcular las moles en exceso de reactivo. En este caso, el reactivo que está en exceso es el hidrógeno. Entonces, se comenzará con la determinación de cuánto hidrógeno va en la corriente M, ya que el benceno ya el ejercicio lo suministra, tomando en cuenta las relaciones estequiométricas y el 20% en exceso. Comenzamos que en la corriente M tenemos 100 moles por minuto de benceno. La relación entonces estequiométrica nos dice que por cada mol de benceno deben ir 3 moles de hidrógeno. Y a esto hay que adicionarle el 20% en exceso. Entonces comencemos. Las moles necesarias de hidrógeno son 100 por 3, serían 300. Son las moles. Entonces aquí, con estas moles, son las estequiométricas, las estrictamente necesarias. Pero hay que aumentarle un 20%. Entonces aquí tomamos la fórmula. 0,2 es igual a moles alimentadas menos las necesarias. Despejamos las moles alimentadas, es decir, que en la corriente M van 100 moles de benceno y 360 moles de hidrógeno. Entonces, con la fórmula o con la conversión de paso, tenemos el dato que es el 20%, podemos calcular cuánto benceno va a dónde, en la otra corriente. Recuerde usted que la conversión de paso es la conversión que solo se refiere a las entradas y salidas del reactor. Nosotros entonces vamos a utilizar la corriente M, que es la corriente de entrada del reactor, la corriente S, que es la corriente de salida del reactor, y la corriente M. Despejando cuánto benceno sale del reactor, eso da 80 moles por minuto. Recuerde usted que entran 100 moles, si la conversión es de 0,2, quiere decir que solo el 20% reacciona y lo demás sale. Este corresponde a esos 80 moles por minuto. Ahora haremos el balance en el reactor, ya que tenemos todos los elementos para hacerlo. Tenemos aquí las especies, recuerda que los reactivos y el producto. Tenemos la reacción con sus respectivas relaciones estequiométricas. A la entrada tenemos 100 moles por minuto de benceno, 360 moles por minuto de hidrógeno y nada de producto, nada de ciclohexano. ¿Ok? Multiplicamos lo que entra por la conversión de paso. De aquí, este negativo, recuerde que porque son los reactivos, una velocidad de desaparición. 100 moles por la conversión. Esos son las moles de benceno que reaccionan.
por la reacción estequiométrica, por cada mol que reacciona de qué, de benceno, reaccionan 3 hidrógenos, entonces por eso se multiplica esto por 3, y cada mol de benceno que reacciona produce la misma cantidad de ciclohexano, por eso tienen 100 por XP. Nosotros tenemos ese valor de XP que es 0,2 y simplemente ahora lo reemplazamos, y a la salida tenemos que 100 menos 20 de 80, 360 menos 60 que reaccionan de hidrógeno nos da 300, y lo que se crea aquí que son 20 moles de ciclohexano. Calculamos entonces, recuerde que simplemente es aquí, esta es la corriente S, si nosotros sumamos todo, da 80 más 20 son 100, serían 400 moles. Eso es la corriente S. Entonces sería, si nosotros dividimos 80 entre 400, nos da 0,2, que es la fracción molar del componente a la salida. 300 entre 400, 0,75, y 20 entre 400, 0,05. Entonces, después de hacer ese balance en el reactor, pues ya tenemos toda la información sobre la corriente S. Su flujo de benceno, su flujo de hidrógeno, su flujo de ciclohexano y sus fracciones molares. Con esta información vamos a hacer balance donde en el separador. Recuerde que eso va hacia un separador donde todo el producto sale por la corriente P y el reactivo no reaccionado se recircula. ¿Ve? Y tenemos toda la información de la corriente S. Sabemos que todo el ciclohexano va por la corriente P y que todo lo demás va por la corriente R. Entonces vemos aquí, ¿ve? Simplemente, oye, como el ciclohexano todo sale por la corriente P, sabemos que el flujo de ciclohexano en la corriente S es igual al flujo de ciclohexano en la corriente P, que son 20 moles por minuto. Y todo lo demás, es decir, 380 moles, que es la sumatoria de los moles de benceno y de hidrógeno, va por la corriente R. Y sabemos, el ejercicio pues nos da su composición. Para obtener información ahora de la corriente F, vamos a hacer balance en el mixer. ¿Qué tenemos en el mixer? Pues toda la información de la corriente R, las composiciones de hidrógeno y de benceno y el flujo total. ¿Y qué más tenemos? Pues tenemos la información de la corriente M, 100 moles de benceno y 360 moles de hidrógeno. Entonces, el balance total, ¿cuánto daría? Sería el flujo de F más el flujo de R es igual al flujo de M. Lo tenemos aquí, pues lo que no tenemos aquí es el flujo de F, la despejamos, 460 menos 380, eso da 80 moles por minuto. Ese es el flujo de alimento fresco, pero lo que no tenemos es las composiciones. Para poder encontrar las composiciones del alimento fresco aquí en la corriente F, vamos a hacer un balance por componente acá en el mixer. Es decir, tomamos el balance de benceno en el mezclador, es decir, el benceno que entra en la corriente F de alimento fresco más el benceno que entra de recirculación es igual al benceno que sale en la corriente M, que es el que va a fin al reactor. Esto tenemos que el flujo de F del alimento fresco es 80 moles por minuto por la composición que no tenemos, más el flujo de benceno en R, que lo tenemos ya, es igual al flujo de benceno que entra al reactor, que es igual a 100. Eso nos da que la composición de benceno en la corriente F es de 0,25. Comprobando, haciendo el balance de hidrógeno en el mezclador, también de la misma manera, el hidrógeno que entra en la corriente F, en la corriente de alimento fresco, más el hidrógeno que viene de recirculación, es igual al hidrógeno que entra en la corriente M. Entonces tenemos los valores, nos da que la composición del hidrógeno es de 0,75. Entonces, por último, tenemos que el flujo de F, que es el alimento fresco completo, sobre el flujo de recirculación es igual a 80 sobre 380, que es igual a 0,21, que es la relación que nos pedía el ejercicio.